Las mentas son plantas que aumentan el poder de las plantas. Dichas mentas tienen su propia familia y cada familia se caracteriza por hacer algo en específico. En este caso haremos sobre la familia de Ten y Menta. Como muchos sabrán, esta familia está compuesta por plantas que retienen y son de apoyo en cierto sentido. En la actualidad hay un total de 14 plantas de esta familia, incluyendo la menta de esta familia, de Ten y Menta. Hoy ordenaremos de la peor a la mejor planta de la familia de Ten y Menta. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't in my mind. Back and forth in zombie time. En el puesto número 12, frijuelle. Coste de soles, 50. Recarga de semillero, 20. Tiempo de recuperación, 10. Área única. Especial, derribar. Con el uso de detenimiento el tiempo de recuperación es de 1 y mejora su habilidad. Frijuelle es una planta de los mares piratas desbloqueable al finalizar el nivel 9. Todos sabemos el por qué está en el último puesto, ya que por muchos es una de la peor planta y la verdad no es para menos. Si bien empuja a un zombie, no hace más que eso y para que vuelva a cargar a empujar tendríamos que esperar 10 segundos, lo cual esto es demasiado si estás en niveles superiores. El único uso que se le ve es en su mundo, ya que ahí si un zombie está cerca del mar, frijuelle lo empuja. Su nutriente no es el mejor que se diga, ya que hace saltar a todos los zombies y si están cerca del agua te ayudará a librarte de ellos y tampoco resalta mucho como antes porque eliminaron el combo de frijuelle y trevolador. Algo curioso es que si le da tiempo o se le pone nutriente es capaz de hacer que el tonel del zombie tonelero retroceder y así no destruya más planta. Frijuelle está inspirado en los frijoles verdes. C. Frijuelle. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't in my mind. Back and forth in zombie time. Puesto número 11 se encuentra el Comepiedras. Coste de soles, 0. Recarga de semillero, 10. Especial, velocidad de consumo. Dureza, 300. El Comepiedras es una planta del PvZ original o PvZ1. El Comepiedras es una planta desbloqueable en el antiguo Egipto, específicamente al completar el nivel 9. Su función es la de destruir las tumbas, sirve si es que recién juegas, pero, con el paso del tiempo vas ganando más plantas dejando obsoleta al Comepiedras, ya que en PvZ1 ninguna planta era capaz de destruir las tumbas por sí sola. Sin embargo en la 2, si es que tienes plantas más fuertes, se lo dejará olvidado al Comepiedras. Es relativamente mejor que el frijuelle, ya que se puede usar no solo en su mundo, sino en el batallazo arena y edad oscura. Con el uso de la detenimienta, el Comepiedras pasa de tener una dureza de 300 a 1200 y su especialidad mejora, es decir, consume las piedras o tumbas mucho más rápido que las curiosidades de esta planta son, es de las pocas plantas a las que se le ha cambiado la apariencia de un juego a otro. Es una de las plantas que tienen espinas, pero que no causan daño. Otros ejemplos son, boca de dragón y zampalga. Es una de las plantas instantáneas que los zombies pueden comerse. Puesto número 11. El Comepiedra. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't in my mind. Back and forth in zombie time. Puesto número 10. Trevolador. Coste de soles, 50. Uso, único e instantáneo. Especial, expulsar a los zombies voladores. Área, todo el mapa. Recarga, rápida. Trevolador es una planta del futuro lejano y se desbloquea a partir del nivel 3. No hay mucho que decir de esta planta ya que solo expulsa zombies voladores, y también los que se balancean. Una vez que desapareció el combo frijuelle más trevolador o la de paralia, nivel 5 o más, junto con el trevolador, por obvias razones, esta planta está inspirado en un trifolium, más conocido como trébol. En PvZ Brutal Mode, en la beta de plantas vs zombies, el trevolador puede congelar a los zombies menos los que están en el aire. Anteriormente existía una combinación, que al usar el nutriente del frijuelle y a la vez, plantas al trevolador y eliminas a los todos zombies en el patio. Esta combinación fue eliminada en la versión 6.7.1, porque era muy roto en el modo arena. Se podía hacer combinaciones con la embestida de guacadrilo, guardacelga, tiro poderoso, el nutriente de frijuelle, paralia nivel 5 o superior, o el efecto de reforzamenta, las cuales podían desaparecer los zombies.
Trevolador hace mejorar de alguna forma a Diente de León. Puesto número 10. Trevolador. Anytime is zombie time. I better plant super can't get my mind back and forth in zombie time. En el puesto número 9. Lanzasabia. Coste en soles. 75. Dureza. 300. Alcance. Largo. Recarga. 5. Cadencia de disparo. 3. Lanzasabia es una planta premium en Plants vs Zombies 2. Se agregó en la actualización 3.1.1, el 4 de diciembre de 2014. En Héroes es una carta de evento veraniego, crea un charco en un área de 1×1 lanzando su piña cubierta de savia. Cualquier zombie caminando sobre ella será ralentizado. Si el zombie abandona la zona del charco, la velocidad del zombie volverá a la normalidad. Lanzasabia era una planta que solo iba a estar disponible en Navidad. Esta fue una de las formas de obtenerlo comprando el lote de reforestación de lanzasabia, el cual incluye 5 brotes, 10.000 monedas y la lanzasabia. Regresó en el evento Festivus del 2017, ahora costando 100 joyas. Orígenes. Savia se basa en sus charcos anaranjados pegajosos, lanza por su habilidad de arrojar savia por arriba. Con efecto de nutrientes. Tira 20 piñas en cualquier parte del mapa convirtiéndolas en charcos, que duran 20 segundos en desaparecer. Estrategia. Aunque no lo parezca, lanzasabia es muy subestimada y es una de las mejores plantas paralizadoras, más si tu estilo es a defensas de fuego y parar a cualquier enemigo. Muy útil para los zombistains, se recomienda usarse con las plantas de las sombras como lanzadora oscura, defensas de fuego ya que no se derrite, y aprovechar al máximo su paralización. Usar la paralia para doble paralización se podría usar para la estrategia del zombie más lento que contiene savia, hielo, ralentización, aturdimiento, mantequilla y aceite de oliva. Curiosidades. Lanzasabia se consideraba inútil. Es una de las mejores plantas defensivas. Desde el evento Festivus 2017, lanzasabia se desbloquea pagando 100 joyas. El Iboca dragón gélido parecen estornudar cuando están en el jardín zen. Antes solía costar 150 soles. En el puesto número 9, Anytime is zombie time. I better plant super can't get my mind back and forth in zombie time. El puesto número 8, Magneto Z. Coste en soles, 100. Recarga, 15. Dureza, 300. Alcance, varias líneas. Especial, destruir objetos. Con la mejora que le da la detenimenta, esta planta mejora su habilidad especial, la cual es destruir objetos metálicos. La Magneto Z es una planta una seta de Plants vs Zombies. Es una seta que atrae objetos metálicos y cascos a los zombies 1×1. Volvió en Plantas vs Zombies 2 con diferente animación y ahora se desbloquea en la Edad Oscura Noche 15. Magneto Z se basa en el magnetismo y un imán, lo cual funciona para atraer objetos metálicos, y Z para reconocer en la planta en que está basada. Poder con efecto de nutrientes. Magneto Z con efecto de nutrientes atraerá 20 objetos metálicos de los zombies y irá golpeando a los zombies de la línea. Curiosidades. Ahora al atraer un casco se deshacerá lentamente. No puede atraer la pala de oro del zombie con pala. Ya no puede atraer el casco del zombie All Star. En el puesto número 8, Magneto Z. Anytime is zombie time. I better plant super can't get my mind back and forth in zombie time. En el puesto número 7 se encuentra Huracol. Coste en soles, 100. Recarga, 15. Es una planta que se compra con 100 gemas. Lanza un viento fuerte que empuja hacia atrás y congela a los zombies. Esta planta sirve mucho para apagar el fuego de los zombies con antorchas o del zombie buscador de minas. Al estar expuesto a la mejora que le otorga detenimenta, mejora su habilidad especial, tanto duración de soplido como enfriamiento. Su nombre proviene de las palabras huracán y col. Está basado en una variante de col, especialmente en el repollo huracán. Curiosidades: su cara es muy similar a la lechuga iceberg. Sus habilidades son básicamente las mismas que las de Trevolador. En el puesto número 7, Huracol. Anytime is zombie time. I better plant super can't get my mind back and forth in zombie time. Puesto número 6 se encuentra Detenimenta. Coste en soles, 0. Recarga, 85. Aturdir, 4. Duración, 10.
Tal vez se pregunten por qué lo puse en un lugar muy considerable a esta planta, ya que su habilidad inicial de detener a los zombies no es la mejor, pero la puse en este lugar, ya que mejora a plantas de ataque que verán en los primeros 3 puestos, que creo que ya sabemos todos qué plantas ocupan dicho puesto. Obviamente esta planta está inspirado en las mentas que hay en el mundo. Detenimenta fue introducida en la actualización 6.8.1 de Plants vs Zombies 2. Él se encarga de aturdir a los zombies en pantalla y potenciar a las plantas ralentizadoras y que no hacen un daño directo a los zombies. Curiosidades. Se puede decir que podría ser el reemplazo de seta congelada. Algunos fans dicen que no sirve de mucho pues los detendrá pero no dura mucho. Antes podía potenciar a Nenúfar y Tomillo Tiempillo pero esto se cambió después, ya que no tenían una habilidad o estadística exclusiva para potenciar. Es la menta con más duración a diferencia de las otras. En el puesto número 6. Deteniment. Anytime is zombie time. I better plant super can't in my mind. Back and forth in zombie time. En el puesto número 5 se encuentra Paralia. Coste en soles. 0. Alcance. Al contacto. Especial. Detener. Recarga. 20. Área. 3×3. Esta planta se desbloquea en Ciudad Perdida, nivel 19. La Paralia es una planta de un solo uso, aunque se active si se acerca un zombie, por lo tanto se le puede poner nutrientes. Su habilidad es ralentizar a los zombies cercanos con una ráfaga de potente perfume. Cuando un zombie se acerca a Paralia, lanzará un perfume morado que ralentiza a todos los zombies en un área de 3×3 durante 12 segundos, y dura más cuando se nivela. El perfume no se acumula con otros efectos de desaceleración, como el efecto de enfriamiento de cualquier planta a base de hielo o la savia. Gana la habilidad de empujar zombies después de alcanzar el nivel 5 en la versión internacional de Plants vs Zombies 2. Al ser mejorado con la detenimenta, Paralia mejora su habilidad de detener. Paralia se basa en las flores del género Galia. Su nombre es un acrónimo de parar, que refleja su capacidad de estancamiento, y la Dalia antes mencionada. Anteriormente mencionado había un combo entre esta planta y Trevolador. Cuando se alimenta con nutrientes, lanza perfume que cubre toda la pantalla en un tono púrpura por una fracción de segundo, desacelerando a todos los zombies presentes durante 18 segundos. En el puesto número 5, Paralia. Anytime is zombie time. I better plant super can't in my mind. Back and forth in zombie time. Puesto número 4 se encuentra Cebolla Aturdidora. Coste en soles, 25. Dureza, 300. Recarga, 20. Alcance, cercano. Cebolla Aturdidora es una planta que se obtiene en las cuevas congeladas, en concreto el nivel 19. Su función es aturdir a los zombies de un área 1×3 con una nube de gas. Es la cuarta planta que se obtiene ese mundo. Para mí esta es una buena planta como apoyo, ya que te puede salvar de misiones como no dejes que los zombies pisen las flores o protege a la planta en peligro. Se basa en la planta Allium tepa, también conocida como la cebolla común, que se utiliza generalmente como ingrediente en la cocina. Cebolla aturdidora con poder de nutrientes aturde zombies en un área 3×4. A medida que sube de nivel, es decir nivel 5, lanzará su gas y el zombie estará morado, como si estuviera con veneno. En el puesto número 4, Cebolla Aturdidora. Y entrando a ligas mayores. Pozoliva, coste en soles, 175. Recarga, 7. Especial, 10. Especial, capacidad pocera. Pozoliva es una planta que solo puede ser obtenida en PVZ2 mediante paquetes de semillas, en concreto 250 semillas de esta planta. Su habilidad es parecida a la de Siniestrosa, crea un agujero en el suelo y en la casilla de delante suelta aceite, los zombies que pisen esto irán lento. Con el efecto que le brinda detenimenta, su habilidad especial de capacidad pocera mejora, así como también el especial que pasa a ser de 10. Cada 3 zombies que destruya se tapará el pozo. Pozolivo es una planta que viene de la actualización 8.2.1 de PVZ2, esta planta es una premium que se desbloqueará a base de los paquetes de semillas. Habilidad: perfora el suelo y traga a los zombies que lo pisen. Se basa en el fruto del olivo, específicamente del olivo negro.
Su disfraz es una flecha apuntando al hoyo, haciendo referencia a las trampas de los dibujos animados, donde le ponen una flecha de señuelo. Diseño. Su diseño está muy para su nombre y su habilidad. Habilidad de nutriente. Traga a todos los zombies en un área de 3×3, y luego lanza aceite de olivo en la misma área especial. Tras tragar algunos zombies, deberá recargar haciendo que los zombies pueden pasar encima suya. Especial. No puede ser comida por los zombies curiosidades. Es la cuarta planta del juego en poder tragar zombies, las otras son Zampalga, lanzaguisantes sombrío y siniestrosa es la cuarta planta en permanecer bajo tierra, las otras son Hoja dorada, rábano casillero y zanahoria intensiva. En el puesto número 3. Puesto número 2 se encuentra Narcisil. Coste en soles, 100. Dureza, 300. Recarga, 5. Daño, 15. Área, línea. Especial, voladores al ralentizar. Al ser mejorado con la detenimenta esta planta pasa a tener 165 de daño. Narcisil es una planta que se desbloquea con 250 semillas de planta. Esta planta tiene la habilidad de lanzar algo parecido a aire comprimido y expulsarlo. Esto hace ralentizar a los zombies y expulsar a los que vuelan o a aquellos que son zombies pequeños como gallinas o comadrejas, incluyendo al zombidito. Su nombre es una combinación entre su apariencia y su habilidad, es decir, es un Narcissus más conocido como Narciso y lanzando su aire como si fuera un misil. Puesto número 2. Narcisil. Antes de ir con el primer puesto, haré menciones honoríficas. Nenúfar y tomillo quiempillo son plantas que no entraron al top, debido a que ya no pertenecen a esta familia. Ahora sigamos con el top. En el puesto número 1, tenemos a Florecitas aturdidoras. Coste en soles, 150. Recarga, 5. Dureza, 300. Aturdimiento máximo, 4. Daño máximo, 60. Florecitas aturdidoras es una planta premium en plan VS. Zombies 2 que se introdujo en la actualización 7.3.1. Crecen a través de etapas, volviéndose más poderosos en cada etapa, liberando una impresionante descarga de gas después de crecer una etapa. El aturdimiento dura 4 segundos. Florecitas aturdidoras requiere 250 paquetes de semillas para desbloquearlos de forma gratuita. Con el poder extra que le brinda detenimenta, esta planta hace un gran daño a un coste muy económico, haciendo como daño máximo de 255 y su aturdimiento aumenta a 6. En el puesto número 1, Florecitas aturdidora. Antes de terminar el video me gustaría decir dos cosas. 1. Este es un top personal, si piensas que una planta debería de estar más arriba o más abajo, escríbelo en los comentarios. 2. Quisiera agradecer a todos los que se suscribieron, se les quiere mucho, y si les ha gustado escriban en los comentarios y también sobre qué tal les pareció.